Y bueno, vamos a dar entrada con nuestra primera charla, mesa, entrevista que tendremos el día de hoy. Pasó el día lunes, que es el día con la mesa con los Maxi Abogados. Van a entrar los Maxi Abogados en un rato más. Y hoy tenemos la mesa con nuestra querida Marta Olivia López, Leticia Calderón, que estará intentando. Ya está ahí también, mira qué bueno que sí lo logró Ujú. porque ya nada más le vimos ahí el emoticón así como, que le adelantábamos el horario a Leticia, pero ya está Leticia y Marta Olivia, hoy nuestra querida Ingrucha y nuestra querida Edurne no podrán estar, se incorporarán la siguiente semana, pero bueno, pues vaya noticia con la que cerró o amaneció, con la que cerró el 2023 amaneció más bien el 2024. Otra vez el estado de Tamaulipas, 31 migrantes secuestrados. Marta Olivia López, Leticia Calderón, pues perdón por iniciar con este tipo de notas, pero feliz año 2024, Leticia, Marta Olivia. Marta ¿Qué Olivia, tal? vamos. Venga, ¿cómo están? Buenos días a todos. ¿Qué Muy tal? Muy buen buenos días. día. Feliz mejor año 2024, Violeta, Leti, Ernesto. Un gusto. Muchas gracias, Leti, Marta Olivia. Igualmente, felicidades, feliz año 2024, que todo pues vaya lo mejor posible y gracias por estar este primer día hábil aquí con nosotros en Momento. Así es, transmitiendo nosotros desde Coatepec, aquí en el estado de Veracruz. Mañana ya estaremos transmitiendo nuevamente desde la Capirucha. Pero bueno, si les parece, mi querida Leticia, Marta Olivia, pues Marta Olivia, vaya noticia con la que estamos amaneciendo el 2024. Sí, muy grave porque esto es parte de lo que parece que se está viviendo nuevamente una situación como la del 2010. Y es que hay que recordar que a partir del 2010 en el 2009 se recrudeció la violencia en Tamaulipas y a partir del 2010 empezaron a reportar, sobre todo en redes sociales, estos secuestros de autobuses de migrantes y empezamos desde los medios donde estábamos a denunciarlo, algunas veces anónimamente por la cuestión de la seguridad. Y esto comenzó más o menos desde marzo, abril del 2010 y siguió durante el 2011. ¿Cuál Se nos fue, se paralizó. Ahí está. Uy, se cayó. Sí, sí, se le cayó la señal. Pero si quieres retomo, Ernesto, justo en lo que ella vuelve. lo que hemos estado repitiendo para que no se nos vaya, para que no se nos olvide? No fueron solo 72, fueron más de 300 cuerpos enterrados clandestinamente, la mayoría de migrantes. Sin embargo, el hecho mediático por el que no se podía hablar en Tamaulipas, pero que sí se pudo hablar fuera del estado, fue de los 72. Y estos hechos, lamentablemente, Ernesto y Violeta, nos remontan a eso, nos remontan a estos, pareciera que estamos de nuevo volviendo al viejo oeste, y yo creo que en el viejo oeste al menos se disparaban cara a cara. Aquí se secuestra. Las palabras que utilizan las autoridades gubernamentales son bastante eufemísticas, desaparecen, como si de pronto por arte de magia alguien pudiera ir en un autobús y de repente se hace polvo y ya no se sabe de él o de ella. Este hecho aconteció el sábado pasado por la tarde, el 30 de diciembre. Sabemos que, por ejemplo, en la frontera de Matamoros, Tamaulipas, hay más oportunidades de cruzar o de cruzar las vallas y la doble valla de púas que ha instalado el gobierno tejano. Ellos se dirigían de Reynosa a Matamoros. No está claro si venían de Monterrey y hay un hecho que nos llama la atención, que son autobuses Senda y la autoridad en otros tiempos no decía de qué marca era. Pero bueno, al parecer venía de Monterrey
iba con 36 pasajeros, incluyendo los 2 conductores, iba de Monterrey hacia Matamoros, Tamaulipas, se detiene en la central de autobuses y minutos más adelante, la diferencia entre Reynosa y Río Bravo son 25 kilómetros. A esa altura, en ese municipio, los detienen, bajan, al parecer hicieron pues una forma de preguntar si eran migrantes o no, y eso también es muy lamentable. Es decir, si son mexicanos, pues no tienes quien pague por ti, pero si eres migrante es una moneda de cambio. Y entonces ellos son bajados, 31 son bajados de este autobús y 5 fueron rescatados, es decir, llegó la Guardia Nacional y demás autoridades y se los llevaron a Matamoros. Y así es como, este es un hecho, el sábado pasado. Ayer mismo hubo otra situación por la noche, donde también un autobús venía, bajaron a 5 personas y posteriormente las subieron a un automóvil particular, y este automóvil particular lo detuvo la Guardia Nacional y rescató es una forma también muy extraña que tienen de hablar acá. ¿Por qué? Porque no se rescata, se entrega al Instituto Nacional de Migración. Entonces, ¿cómo? Pues detenidos o llevados, presentados y después devueltos, deportados. Entonces, son 2 hechos totalmente distintos y que nos habla de lo que está pasando en la frontera. No es como en algunos medios se habló y se dijo que eran parte de los 31. No, es el continuo movimiento que se está haciendo de migración en la frontera. Es bastante grave, sobre todo si hablamos de los datos que da a conocer la Comar hoy en una entrevista en un medio de comunicación en La Razón, donde dice se declara al borde del colapso y van por nuevos filtros de migración. Y otra nota de, por ejemplo, de Milenio hoy, donde habla que se dispara 840% la migración y se dosifica el presupuesto desde el 2013. Y yo, bueno, con esta es mi primera aportación. Muchas gracias, Marta Olivia. Pues Leti, ¿qué decir sobre esto? Dice Marta Olivia, esta nota se dispara 800% la migración y bueno, pues es un tema que tú has estado abordando y cómo lo tejemos con esto que está pasando en Tamaulipas, Leti. Bueno, pues primero buenos días y a reserva del tema, feliz año, que sea lo mejor para todos, sobre todo con salud y bueno, que estemos unidos en esta lectura de país que tenemos, de planeta que vivimos. Miren, yo creo que en este tema necesitamos absolutamente muchos huecos que rellenar, porque ahora con el relato que marca Marta Olivia es obvio que hay una serie de elementos como de narrativa general, pero los bajaron, como bien dice ella, desaparecieron, como si llegó una nave y se los chupó. Bueno, ese es el relato público. Yo me voy a empezar a investigar un poco cuál ha sido el punto en el cual, bueno, si encontraron a 5, ¿quiénes eran esos 5? Porque más todo eso, estamos hablando de un momento en el que hay un Estado, más allá de la criminalidad que persiste, un Estado que se supone que ya no es cómplice y que es aliado incluso del gobierno federal. Entonces, en ese sentido, bueno, los bajaron, se subió quién, se tiene que saber si en 5 minutos o hay un trayecto tan corto, ¿qué ocurre en ese lapso? Dice Marta Olivia, los bajaron y los entregaron al Instituto Nacional de Migración. ¿Quién los entregó? Y si los entregaron, los deportaron. Bueno, no, las deportaciones no son así de que te suben a un avión y te llevan. Digo, obviamente hay también impunidad, pero no me parece que sea tan inmediato como se pudiera leer a primera vuelta en una narración de a bote pronto, porque estamos apenas enterándonos de esto. Es de tal gravedad que creo que hay que ir y tejer muy, muy fino. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué autoridades los detuvieron? El Instituto Nacional trae su placa aquí, su nombre. O sea, hay que ver quiénes son. Hay mucho racismo, hay mucha, digamos, presunción de cara, como decimos nosotros, en el sentido de la selectividad de las personas en términos de su condición de extranjería, pero es probable que si tenían, por ejemplo, eso no lo sabemos, documentos de la Comar, que ahorita voy a explicar eso rápido porque creo que es muy importante, no es gente anónima, es gente que tiene una identidad que se puede rastrear. No es lo mismo que quienes se han aventurado por diferentes razones a cruzar el territorio mexicano y de repente justo su invisibilidad los hace todavía más vulnerables. Entonces, son una serie de elementos en los cuales
sí se puede no solamente exigirle a la autoridad de una manera distinta, sino incluso rastrear los casos. Entonces, aquí entran como que varias de las cuestiones a partir de las cuales podremos demandar también una acción que haga que el escenario que bien describe Marta Olivia de lo que pasó no tiene por qué ser, aunque haya ocurrido, y no quiere decir que no ocurran, ojo con esto. Ahora, el punto ahora que tú lo mencionas, Violeta, de el colapso de la Comar. No, la Comar está colapsada en de los trámites que tiene que hacer y quiero que quede muy claro, porque Comar hace procedimientos de tipo, digamos, de una revisión de caso por caso, y eso es parte de una discusión que tenemos en términos más conceptuales, caso por caso, persona por persona, para ver si acredita ser, digamos, recibir una condición de refugiado en México, una solicitud. Que sea esa solicitud, estamos hablando sobre las 140,000 personas que tienen hoy en México el año que concluyó el 23, son solicitantes de refugio. No quiere decir que ya tengan la condición de refugiado. Es una cosa horrorosa, es una burocracia en términos de administración de cuestión migratoria tremenda, pero ese es el número. Ahora, caso por caso, no es lo mismo las personas que ahí sí, súbanle a miles de miles, se calcula que el año pasado transitaron por el territorio mexicano casi 800,000 personas. Entonces, no, son los menos, vamos a decir, los que se hacen todo el planteamiento de dar un seguimiento y acreditarse como refugiados en el país y, por tanto, supuestamente a optar por quedarse en México, porque si ya piden la condición de refugio en México, eso los inhabilita para pedir refugio en cualquier otra parte, incluido Estados Unidos. Ya, se descartan, digamos, quien opta por eso, se descarta a seguir andando. Y por eso muchas personas, como no tienen una condición para poder transitar y están esperando algún tipo de documento que el Instituto Nacional de Migración no les da, y no es como que les da, digamos, tendrían el derecho a transitar porque ese se supone que es un derecho que hay en México, pero al final no se ejerce. Y menos cuando hay este tipo de cosas, como dice Marta Olivia, una cuestión de criminalidad ya más allá y no solo por su condición de migrantes, porque podría tocarle, y ese es el tema que hay que también poner acento, le puede tocar a cualquiera más allá de su nacionalidad y esa es lo que, digamos, aumenta la dimensión de esto que está relatando Marta Olivia. Entonces, no es lo mismo estas personas que podrían acreditar un documento, darle un seguimiento a quienes optaron por no dar seguir ese trámite, y esto permite entender que cuando hablamos, por ejemplo, de que si la Comar está colapsada de personas que solicitan ese trámite, pero por el otro lado están transitando miles de otras personas que ni siquiera se van a parar a hacer ese trámite. Ojo con algo, y ya lo habíamos hablado antes, y es el hecho de que sabíamos que este nivel digamos, de aumento de la presencia de personas migrantes se iba a dar sí o sí, porque teníamos acreditado y dando, digamos, seguimiento a lo que estaba ocurriendo en el Darién hace 3 meses, más o menos, 3, 4 meses, y que ahí estaba siendo un punto en el que estaba cruzando más gente con todos los peligros que había, pero ya se hablaba en términos numéricos de que ahí viene un número importante y vamos a verlo aún más, porque luego entre las personas que migran, hay esta idea de que antes de que cambie la administración, esto se puede recrudecer a lo largo del año, pero también, ojo, esto hace que bueno, se pasen de voz en voz y que digan, como Marta Olivia ahora lo señale, que es más fácil cruzar por Tamaulipas y de repente la gente es más fácil irte por Sonora y empezamos a ver así también cómo se mueven los flujos. Entonces, es bien complejo, pero creo que la alerta y la respuesta que podamos ver de la autoridad, no solo municipal, estatal y federal en combinación por la alianza política que esperamos que justo demuestre que hay una diferencia frente a un caso que no tiene por qué compararse en términos de lo que ocurre a lo largo de todo ya la tragedia que es en sí misma un asalto de este tipo, un secuestro de este tipo, referida a hace, bueno, ya cuántos años, ¿no? Del 2010. Ya, gracias, mi querida Leticia Calderón. Mi Marta Olivia,
Nos ha tocado recorrer en varios momentos en los últimos años en la ribereña. Estamos hablando desde Nuevo Laredo hasta Matamoros. Y esta parte también para la audiencia que nos está escuchando, me parece importante también tocarla, Marta Olivia, porque ¿cómo puede desaparecer 31 migrantes? La ribereña tiene la particularidad que no solamente desaparece los migrantes, en ocasiones desaparece hasta los autobuses, con chofer, inmigrantes y demás. Pero es tan cercana a la frontera con los Estados Unidos, con toda la tecnología y con todas las denuncias que ya ha habido, por ejemplo, con un medio tan fundamental como en un 2x3 Tamaulipas, que lo ha retratado de muchas maneras, medios nacionales, medios internacionales. Ha sido un escándalo mayúsculo lo que sucede con los migrantes. Pero llama mucho la atención, Marta Olivia, que a estas alturas del partido todavía se puedan desaparecer así. Pues a lo mejor en otras generaciones no lo ubican, pero yo me acuerdo de Mandrake, ¿no? Como un mago que desaparece cosas. Seguramente a las generaciones más jóvenes no saben quién es este personaje. Pero, ¿qué decir, Marta Olivia? ¿Cómo explicar? Porque se ha triplicado el número de la presencia de la Guardia Nacional, el número de la presencia del Ejército Mexicano, y en el caso también de Matamoros, la Marina también operando ahí. ¿Qué decía al respecto, Marta Olivia? Sí, de Nuevo Laredo a Matamoros o Matamoros a Nuevo Laredo hay 345 kilómetros. Es decir, a partir de Nuevo Laredo, después sigue el municipio, sigue, ahora sí que para no errarle exactamente, están los municipios de, está Nuevo Laredo, está Díaz Ordaz, está Nueva Ciudad Camargo, está Miguel Alemán, está Reynosa, Río Bravo y Matamoros. Es decir, todos estos municipios conforman la ribereña de Reynosa a Nuevo Laredo, 4 municipios. Y hay una situación ahí, Ernesto, que el gobierno en todos los niveles, el Estado debería, creo que una primera forma es reconocer cómo está rebasando el crimen organizado a la autoridad en todos los sentidos. ¿Por qué? Lo decíamos en 2021, no se puede quemar a 19 personas en una madrugada. No se puede llegar a este grado de barbarie y hacer como si no pasara nada. Estaba un gobierno panista, nunca reconoció, nunca dijo nada y pareciera que no pasa nada. Y un primer reconocimiento es de que el crimen organizado está empoderado en esa zona, número 1. Número 2, reconocer que mucha población de esos municipios y de esos ejidos vive del tráfico de migrantes. Y suena fuerte, pero viven desde darles de comer, desde hospedarlos, desde callar a fuerza o por las balas, y viven de todo esto. Son ejidos completos que saben cómo se pasa hacia el otro lado, quién los controla y todo. Entonces yo creo que primero tendría que ser ese reconocimiento de lo que pasa. La presencia de la Guardia Nacional ha servido para 2 cosas. Hace poco platicábamos contigo acerca de, me acuerdo un ejercicio que estábamos haciendo entrevista y hablaba yo de que habíamos ido a hacer una entrevista a un niño valioso de Miguel Alemán y en lo que estábamos ahí está un dealer, alguien vendiendo droga del lado izquierdo y del lado derecho otro. Y ahí, a la salida de ese ejido, está el destacamento de la Guardia Nacional. Es decir, todos saben lo que está pasando. Yo no sé si no se informa a nivel central o ellos no informan o está negociado. Yo no podría, no tengo la certeza de eso porque no tengo ni una bola de cristal ni nada. Pero es extraño que a pesar de la presencia de la Guardia Nacional, esto sigue aconteciendo a la luz del día.
Entonces, por eso hablo del reconocimiento. ¿Me permites ahí nada más tantitito, Marta Olivia, para mostrarle a la audiencia? Mire, le estamos colocando un mapa eh, para que usted tenga la referencia de lo que está hablando ahorita Marta Olivia. Ese es, esa es la zona fronteriza. Lo que estamos marcando con la línea roja es la ribereña, es decir, del lado de México. Lo que estamos colocando con la línea verde o azul es el lado de Estados Unidos, que es la carretera 83, y que quienes a veces nos toca hacer trabajo por ahí, por ejemplo, si uno quiere trasladarse, si usted ve en la parte superior, donde inicia la línea roja y donde inicia la línea azul o verde, eh, nosotros para poder ir de Nuevo Laredo hasta Ciudad Miguel Alemán o hasta Reynosa o Matamoros, comúnmente tenemos que irnos por el lado de los Estados Unidos en la carretera 83. Por esto que señala Marta Olivia, que no se termina de entender, es que cuando uno agarra ese tramo de la ribereña, pues tienes el riesgo precisamente de esto que está sucediendo, pero que apenas se puede creer que puedan desaparecer a 31, Marta Olivia, a estas alturas. Perdón que te interrumpí ahí, pero queríamos mostrarle a la audiencia este tramo. Sí, y además fue el sábado 30 de diciembre. Además es inconcebible que desaparezcan personas. Ahora, hay otro detalle, Ernesto, son de los que tenemos conocimiento porque es una línea comercial que los llevaba. Pero cuando no hay líneas comerciales, cuando son camionetas particulares, unidades o vans que transportan desde Michoacán, desde la Ciudad de México, desde Veracruz, no lo sabemos lo que está pasando. Entonces, me parece que yo creo que el gobierno federal debe poner atención a esto. Y no es, ya lo vimos, no es con elementos de la Guardia Nacional, porque todos están en una presunta, o yo ya no lo puedo decir, complicidad con los grupos del crimen. Y parece que el control que tenía Cabeza de Vaca en el sexenio panista, ese control se terminó porque también era el control que tenían las policías. Y hay que decirlo también, porque antes estaban controlados en ciertas zonas y ellos eran los que manejaban todo esto. Ahora hay un descontrol total que andan en todo el estado, pero en la frontera, ahora. Nos decía el secretario de Seguridad, y eso yo prometo hacer una nota porque tengo una entrevista con el secretario de Seguridad donde nos habla qué grupos son los que están. Nadie dice el cártel del Golfo, el cártel del Noreste, los Escorpiones, todos los nombres sabidos y por haber, ahí están. Solo es cuestión de que el gobierno federal reasuma, y digo el federal, obviamente con coordinación con el estatal y obviamente con el municipal. ¿Por qué? Porque no sirve de nada tanto despliegue y que siga apareciendo esto. Estamos hablando de en 2021 fue la masacre de Camargo, ahí en esa zona, entre Miguel Alemán y Díaz Ordaz, en el rancho Santanita, ejido Santanita. No es posible que estemos 3 años después hablando de una desaparición de nuevo de 31 personas y que no sepamos qué sucede. No, en cualquier lugar del mundo esto es inconcebible. En cualquier lugar del mundo nuestros amigos sudamericanos y otros que vienen a México y dicen, es que desaparece una persona y ustedes parece como que no pasará nada. O sea, no. Ahora 31. Una vida es importante y de eso nos tienen que responder las autoridades de lo que está pasando en esta frontera. Es necesario volver a circular esa zona. ¿Por qué tenemos, y tú dices, pasamos hacia el lado norteamericano? Los que pueden, Ernesto. Los que no, tienen que irse, dar una gran vuelta por Linares, dar una gran vuelta y pago de peaje y demás, porque no todos tienen, no toda la gente de esa zona tiene visa, pasaporte y recursos para andar por allá, ni automóvil, ¿eh? Esa es otra situación, que además hay que decirlo, son pueblos desolados. Tamaulipas tiene uno de los 2 pueblos mágicos, Ciudad Mier es uno de esos, y dicen que es mágico porque pues hay puros fantasmas, ya no hay nada de gente ahí, hay muy poca gente poblada ahí, y no es de ahora,
desde el 2009, 2010, 2011 y no ha cambiado nada. Muchas gracias, Marta Olivia. Leti, pues para ir cerrando también pues esta mesa, esta mini mesa que tuvimos con este tema, ¿qué es lo que sigue? Dice Marta Olivia, el crimen organizado está rebasando en todos los sentidos y bueno, ¿qué hacer entonces frente a este escenario? La Guardia Nacional parece, como nos está explicando Marta Olivia, que puede ayudar, pero no es la solución. ¿Y cuál sería tu valoración sobre esto? ¿Qué hacer? Y lo otro, Leti, esto que también estaba comentando Marta Olivia al principio, ¿para qué se le secuestra? Ella dice, si eres migrante hay una moneda de cambio, pues hay la posibilidad de que se les rescate y que las familias entreguen un recurso económico, pero solo es para eso o qué hay también de fondo a partir de lo que tú has estado analizando, Leti. No, mira, lo que pasa es que justo este tema, pues se estudió y se analizó y se dio mucho seguimiento, afortunadamente también por trabajos que han hecho por tanto tiempo la gente misma de los periodistas, quienes trabajan todos estos temas en los lugares, sobre todo en el caso de Tamaulipas, ¿no? Y hay evidencia de que en algunos momentos ha habido, sobre todo en las pugnas entre grupos, pues la utilización incluso de las personas de manera directa para trabajar para ellos, ¿no? Eso creo que fue muy documentado en su tiempo y yo no me atrevería a decir que eso ocurra ahora, porque tampoco vemos la misma dimensión de este tipo de confrontaciones a la manera como estábamos hablando de hace un par de años. Sí creo que es un tema que hay que tener mucho cuidado. Y yo sí insisto, es de tal delicadeza y es tan importante resolver qué pasa, como dice bien Marta Olivia, si hay 31 personas que desaparecieron, pero luego se habló de 5 que se encontraron, ¿cómo que les encontraron? Y entonces las otras, ¿dónde están o qué pasó? Bueno, creo que aquí procede preguntarle a la autoridad directamente como ella lo va a hacer y yo creo que el reporte que ella nos dé será indispensable, pero también preguntarle a la autoridad federal, digo, hoy mismo, no yo en mi calidad de investigadora, pero sí en calidad de reporteros, de periodistas, porque es de tal gravedad que yo creo que hay ya un procedimiento, una respuesta, porque eso no, como dice Marta Olivia, bueno, pasa en el aire, no, creo que no pasa en el aire, y hay un montón de gente hoy como que articulándose y viendo qué se puede hacer, levantar la voz y preguntar exactamente en torno a este tema, porque otra vez, el peligro para uno es el peligro para todos, y cuando no entendamos eso y creamos que hay como un sesgo de nacionalidades, no digo los periodistas, no digo quienes siguen de manera detallada ustedes mismos estos temas, sino la población en general, ¿no? Un poco creer que, eso les pasa a las personas migrantes. No, eso puede pasar a cualquiera y ese es el punto en el cual también conectarlo con la necesidad de una seguridad para todos. Ahora, lo que me comentas, ¿no? Esto es qué puede estar pasando, cómo irá pasando. Sabemos muy bien que está como el tema con el tema de la migración, Marta Olivia decía, todo mundo utiliza o con el tránsito, habló de tráfico de migrantes y ojo con eso, porque no es lo mismo tráfico o incluso esta cuestión que tiene que ver ya con directamente la criminalidad, porque también hay gente y comunidades enteras que se aprovechan, abusan, se benefician de todo lo que es el tránsito, pero no necesariamente, digo, eso está mal y eso hay que condenarlo y hay que exponerlo, pero no es lo mismo que, bueno, lo que tiene que ver con la criminalidad explícita de secuestros o de personas que retienen a las personas y al final de cuentas, pues incluso, decía yo, las tienen trabajando o lo que sea, ¿no? Que eso ocurre también mucho en la parte que hemos visto no solamente en Tamaulipas. Entonces, me parece, y yo les pido de favor que con este tema aprovechemos la experiencia que ya tenemos para detallar más. Si hay 31 personas que no aparecen, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Se sabe o no se sabe? No se sabe por qué, porque entonces no tenían documentos, tenían calidad de refugiados, tomaron el autobús, y les voy a decir por qué. Porque todo autobús en este país y todo chofer en este país se ha vuelto autoridad migratoria
de acuerdo a lo que ha hecho el propio gobierno mexicano. Es decir, darles la obligación a los choferes de checar quién sube y que te piden tus papeles. Y digo, yo se los digo con conocimiento de causa. Entonces, si es una línea comercial conocida, ellos saben quiénes se subieron y quiénes estaban en ese autobús. Entonces, no es así tan de que no puedan decirnos dónde, ¿no? O sea, como que podríamos y tratar de indagar más para justamente aportar y ayudar a que estos casos definitivamente ya no tengan coartada para decir que no se pueden resolver, porque claramente se puede saber dónde se subieron, como Marta Olivia dice, hubo minutos ahí entre que alguien subió. ¿Quién subió? Hay cámaras, las taparon las cámaras. Ah, bueno, entonces ya estás hablando de cosas más delicadas. Cada camión tiene un ¿cómo se llama esta cosa? GPS, o sea, todos estos elementos pues son de un tipo ya más criminal que seguramente, bueno, yo esperaría, yo confiaría y tal vez no se dice de manera pública de inmediato, no lo sé, lo pregunto también aquí públicamente porque es una investigación que tal vez están dándole seguimiento personal más especializado que el de la Guardia Nacional que está pues a la espera o ahí en un cruce o algo así. Me gustaría a mí que este caso fuera de tal magnitud que fuera paradigmático en el sentido de un antes de y después de. Eso sería mi deseo del 2024. Pues bueno, ojalá así fuera, mi querida Leticia, porque creo que lamentablemente y más entidades federativas como Tamaulipas, pues que empiezan cada día a tener casos emblemáticos o paradigmáticos y esto se empieza a convertir lamentablemente me pareciera un uso y costumbre y que no se hace pues el trabajo debido. Ya veremos qué sucede. Es un año políticamente muy poderoso y ahora que van a designar a candidatos y candidatas, pues hay que ver cómo se va a poner esto. Por lo pronto, Leticia Calderón y Marta Olivia López, muy feliz año, Ay, perdón, Quería comentar algo, perdón Ernesto, perdón, yo sí quería comentar algo. Sí hemos preguntado acerca de estos datos de los que habla Leti y lo que nos han dicho en la vocería de seguridad de Tamaulipas, el vocero Jorge Cuellar, es tenemos que respetar el debido proceso. No se pueden dar datos, no se puede dar información sensible en estos momentos. Entonces, ahí hemos estado en la insistencia, no sé si amparados por eso. Tenemos una fiscalía nada más de pasada, Fiscalía General de Justicia, que no funciona, que no rinde cuentas a los ciudadanos y también es un gran problema en Tamaulipas porque es de esas fiscalías que obedece a intereses políticos más que a la procuración, más que a la investigación de los delitos. Entonces, ese es el gran problema que tenemos allá. Nosotros vamos a seguir insistiendo hasta que no nos den más información. pues muchas gracias, Leti y Marta Olivia, pues les mandamos un abrazo y que tengan muy buen año. Lo iniciamos con esta terrible noticia, pero bueno, pues vamos a darle seguimiento a esto que ustedes han estado trabajando también por varios años. Pues un abrazo y lindo día. Hasta luego, un Gracias. abrazo grande. Marta Olivia, Hermano, muchas gracias, cuídate mucho. gracias, gracias, Leti. un fuerte abrazo y feliz 2024. A darle que tendremos un año por lo que se mira bastante combativo. Gracias. Nos vemos en la siguiente semana, mi querida Marta Olivia, Leticia. Gracias.